El programa de hoy lleva como título Leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. ¡Qué interesante, profesora! Justo en el programa anterior estuvimos analizando el caso de los pobladores de un distrito de la zona rural de nuestro país y lo difícil que resulta para ellos tener acceso al agua. Y es más, el agua es turbia en sus comunidades. Eso me hizo llegar a la conclusión de lo valioso que es para nosotros contar con este recurso natural. El agua es nuestra fuente de vida y es por eso que tenemos que cuidarla en nuestros hogares y comunidad. Así es, Fátima. Hay recursos naturales que hay que valorarlos muchísimo y uno de ellos es el agua. ¿Se imaginan ustedes cómo será cuando hay una sequía? Pedro, ¿y qué opinas de lo que acaba de comentar Fátima acerca del agua? Profesora, en primer lugar, comparto la idea que señala Fátima de que el agua es fuente de vida. Imagínese que siempre necesitamos de ella para poder subsistir. Todos los días bebemos agua, se cocinan nuestros alimentos con el agua, nos saciamos con el agua. Realmente es indispensable para todo ser vivo y necesitamos tener acceso a ella. Más aún, si sabemos que hay épocas de sequía en nuestra comunidad. Bien, Pedro, nos has compartido tu opinión sobre lo que significa el agua para ti. Hoy justamente, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, vamos a tener un programa cuyo propósito es que opines sobre el contenido del texto que leerás, considerando la intención del autor. Es por eso que el programa de hoy lleva como título Leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. ¿Qué les parece, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria? Comparte tu respuesta al familiar que te acompaña. Si ya compartieron sus respuestas, continuemos entonces. Profesora, entonces, ¿cuál será nuestro producto de hoy? El producto será que opinen sobre el contenido del texto relacionado al impacto de la escasez del agua en tu comunidad. Y para ello, deberán tener en cuenta la información importante que les proporcione el texto, así como el tema y su propósito comunicativo. Con estos datos, podrás opinar sobre el contenido del texto relacionándola con tu experiencia. Lo tendremos en cuenta, profesora. Recuerden, amigas y amigos de primero y segundo grado de secundaria, anotemos los que nos acaba de indicar la profesora Isela. Ya lo tengo registrado. Identificar información importante que nos brinda el texto, reconocer el tema, el propósito comunicativo y opinar sobre el contenido del texto. También lo tengo anotado, Pedro. ¿Y de qué manera podríamos dar a conocer nuestra opinión, profesora? Su opinión lo pueden dar a conocer mediante un audio o video. También puede ser mediante un mensaje de texto. Dependerá con qué recurso cuentes y que te pongas de acuerdo con tu profesor o profesora. ¡Qué emocionante, profesora! Expresar mi opinión a partir de lo que leo. Además, hacer uso de otros recursos para que otras personas escuchen y conozcan mi opinión hace que mi rol de comunicador social, que estoy asumiendo en esta experiencia de aprendizaje, sea posible ejercerla. Me da gusto escucharte hablar así, Pedro. Hoy pondrán en práctica la habilidad de opinar y eso le dará mucha fuerza a su rol como comunicadores sociales que están ejerciendo, pues podrán expresar sus ideas tomando una postura y argumentando con información del texto acerca de la importancia de ejercer el derecho al acceso y uso del agua potable desde la participación ciudadana, ya que hasta la actualidad sigue siendo una brecha por saldar el acceso a este recurso tan esencial para la salud y la vida. Es por eso que vamos a seguir la siguiente ruta. En el antes de la lectura, realizaremos predicciones sobre el texto narrativo que leeremos. En el durante la lectura, leeremos y analizaremos el texto. En el después de la lectura, reflexionaremos sobre el texto y opinaremos sobre él. ¿Listo, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria? Iniciemos entonces con el primer momento. Y el primer momento consiste en
Realizamos predicciones e hipótesis sobre el texto antes de la lectura. En esta ocasión, realizaremos la lectura de un texto narrativo, específicamente una leyenda titulada La misión del colibrí. Profesora, yo conozco muchas leyendas en mi comunidad. Me estoy imaginando que el texto que leeremos entonces será una leyenda entretenida, en donde un colibrí tiene la orden de alguien de descubrir un tesoro. Puede ser, Pedro. Hoy lo descubriremos cuando leamos la historia. Y para ello, invito a los estudiantes de primero de secundaria a ubicar la lectura que vamos a realizar en la ficha de autoaprendizaje de comunicación 1. Ficha 1, ubicada en las páginas 6 y 7. La lectura lleva como título La misión del colibrí. Ahora me dirijo a los estudiantes de segundo grado de secundaria, quienes escucharán la lectura. Realicen sus predicciones a partir del título. ¿De qué creen que tratará el texto? Profesora, como yo conozco el colibrí y sé que es una ave pequeña, además mi abuelito me decía que esta ave vuelan hacia atrás, hacia adelante, arriba y abajo. Y si tenía alguna misión, entonces puede ser de que la historia trate de que tenía que ir de un lugar a otro en búsqueda de algo para lograr o encontrar. Lo que buscaba tuvo que vencer muchos obstáculos. ¿Cuál será esa misión del colibrí? Ya Fátima y Pedro hicieron sus predicciones. Veremos qué sucede cuando leamos el texto. Así como ellos ya hicieron sus predicciones, les invito también a ustedes, estudiantes de primer grado de secundaria, que nos escuchan, a realizar sus predicciones mediante una inspección global del texto. Es decir, observen al texto en su totalidad. Fíjense en las pistas que les ofrece el texto, como por ejemplo, el título, la imagen que acompaña el texto, la extensión misma del texto. En caso de mis amigos y amigas de segundo grado de secundaria, profesora, en ese caso, Fátima, se acercarán al texto para realizar sus predicciones a través del título. Escuchen el título, estudiantes. La misión del colibrí. ¿Qué les llama la atención del título? ¿Cuál creen que sea la misión del colibrí? ¿Qué relación tendrá esta lectura con el agua? Pueden dialogar con el familiar que les acompaña sobre las respuestas que tienen a estas preguntas. Profesora, ya quiero saber cuál es esa misión del colibrí y también cuál es esa relación que tiene con el agua. Veamos entonces cuál es esa misión del colibrí. Ya todos tienen sus predicciones. Ahora pasamos al siguiente momento. Y el siguiente momento es... Analizamos el texto durante la lectura. Ahora que van a escuchar la lectura, pueden emplear alguna técnica para poder ayudarse a retener información. Por ejemplo, pueden tomar apuntes. En el caso de quienes tengan la ficha de autoaprendizaje, pueden subrayar o sumillar. Sí, profesora. En mi caso me ayuda mucho el subrayar. Me ayuda a identificar información importante que ofrece el texto. Esa es la idea, Pedro. Que cada uno vaya encontrando qué estrategia le ayuda a retener información y comprender el texto. En tu caso, subrayas las ideas importantes. Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué estrategia te ayuda a comprender el texto que lees? Coméntale al familiar que te acompañe la estrategia que utilizas. Sí, profesora. En mi caso, acabo de comentarle a Pedro que a mí me ayuda mucho imaginar cada idea de lo que me dice el texto. Bien, Fátima. A esa estrategia que aplicas se le conoce como imágenes mentales, es decir, imaginarse cada idea que nos brinda el texto. Ahora vamos a dar inicio a la lectura. Me apoyarán Fátima y Pedro para leerlo. Al término de la intervención de cada lectura realizada por Pedro y Fátima, les formularé preguntas para que puedan anotarlas e ir respondiéndolas con el propósito de que puedan comprender lo que leen. ¡Estamos listos, profesora! La lectura inicia así. La misión del colibrí. Cuentan que, hace muchísimos años, una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Los líquenes y el musgo se redujeron a polvo, y pronto las plantas más grandes comenzaron a sufrir por la falta de agua. El cielo estaba completamente limpio,
no pasaba ni la más mínima nubecita, así que la tierra recibía los rayos del sol sin el alivio de un parche de sombra. Las rocas comenzaban a agrietarse y el aire caliente levantaba remolinos de polvo aquí y allá. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa desolación, solo resistía tenazmente la planta del cantu, que necesitaba muy poca agua para crecer y florecer en el desierto, pero hasta ella comenzó a secarse. Y dicen que la planta, al sentir que su vida se evaporaba gota a gota, puso toda su energía en el último pimpollo que le quedaba. Durante la noche, se produjo en la flor una metamorfosis mágica. Hacemos un alto en esta primera parte. Estudiantes, les invito a dialogar con el familiar que les acompaña a partir de las preguntas que les formularé. ¿Qué estaba sucediendo en la tierra de los quechuas? ¿Quiénes empezaron a sufrir y a raíz de qué? En ese contexto, ¿qué milagro sucedió? Profesora, la sequía era horrible. A toda la naturaleza le estaba afectando. Plantas y animales necesitaban el agua. La historia también nos dice que esta planta del cantu se produjo una metamorfosis mágica. Así es, Fátima. La falta de agua afecta a los seres vivos. ¿Y qué será esa metamorfosis mágica que señala el texto? Sigamos con la lectura. Continúa, por favor, Fátima, con la lectura. Sí, profesora. Con las luces del amanecer, agobiado por la falta de rocío, el pimpollo se desprendió del tallo y en lugar de caer al suelo resecó. Salió volando, convertido en colibrí. Zumbando se dirigió a la cordillera. Pasó sobre la laguna de Huacracocha, mirando sediento la superficie de las aguas, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando, cada vez más alto, cada vez más lejos, con sus alas diminutas. Su destino era la cumbre del monte donde vivía el dios Huaytapallana. Huaytapallana se encontraba contemplando el amanecer cuando olió el perfume de la flor del cantu, su preferida, la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas. Pero no había ninguna planta a su alrededor, solo había el pequeño y valiente colibrí, que murió de agotamiento en sus manos luego de pedirle piedad para la tierra agostada. Huaytapallana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas. Dejó con ternura al colibrí sobre una piedra. Triste, no pudo evitar que 2 enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeron rodando montaña abajo. Todo el mundo se sacudió mientras caían sorprendiendo grandes trozos de montaña. Hacemos otra pausa acá para poder seguir dialogando sobre la historia que estamos leyendo. ¿Qué se desprendió del tallo del cantu y hacia dónde se dirigió? ¿Cuál fue su propósito al dirigirse hacia ese lugar? ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo? Profesora, el pimpollo se convirtió en un colibrí y cuando se desprendió del tallo, voló y voló hasta el lugar donde vive el dios Huaytapallana, con la única intención de pedirle piedad para la tierra de los quechuas. Se necesitaba del agua, la sequía estaba muy fuerte y ya tenía que parar. Bien, Pedro. Continuemos con la lectura. Sí, profesora, las lágrimas de Huaytapallana fueron a caer en el lago Huacracocha, despertando a la serpiente Amaru. Allí, en el fondo del lago, descansaba su cabeza, mientras que su cuerpo se enroscaba en torno a la cordillera por kilómetros y kilómetros. Alas tenía, que podían hacer sombra sobre el mundo, cola de pez tenía, y escamas de todos los colores. Cabeza llameante tenía, con unos ojos cristalinos y un hocico rojo. El Amaru salió de su sueño de siglos desperezándose, y el mundo se sacudió. Elevó la cabeza sobre las aguas espumosas de la laguna, y extendió las alas, y cubrió así de sombras la tierra castigada. El brillo de sus ojos fue mayor que el sol. Su aliento fue una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez se desprendió un copioso granizo. Al sacudir las alas empapadas, hizo llover durante días, y del reflejo de sus escamas multicolores surgió, anunciando la calma, el arco iris. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió la luminosa cabeza en el lago y volvió a dormirse, pero la misión del colibrí había sido cumplida. Los quechuas, aliviados, veían reverdecer su imperio, alimentado por la lluvia, mientras descubrían nuevos cursos de agua, allí donde las sacudidas de Amaru hendieron la tierra. Cuentan desde entonces, a quien quiera saber, que en las escamas de Amaru están escritas todas las cosas, todos los seres, sus vidas, sus realidades y sus sueños.
y nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto salvó al mundo de la sequía. Adaptado de Melatoni, recopilador 2006, La misión del colibrí. Ahora les pregunto, estudiantes de primero y segundo de secundaria, ¿qué causaron las lágrimas del dios Waytapallana? ¿De qué manera la misión del colibrí se había cumplido? ¿Qué les pareció la lectura? Profesora, es un relato que nos enseña mucho. El colibrí se sacrificó volando para lograr que haya agua en la tierra de los quechuas, ya que la escasez era tanto que las plantas sufrían y todo lo demás. ¡Qué importante es tener agua, profesora! Los seres vivos necesitamos de ese recurso natural. Así es, Fátima. Les pregunto, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿de qué trata el texto en general? Recuerda que tu respuesta debe ser breve, ya que estarás identificando el tema del texto que acabas de leer. ¿Qué problemática sobre el agua es abordada en el texto? Recuerda el sacrificio del colibrí al responder esta pregunta. ¿Cuál será el propósito del texto? Esta pregunta tiene que ver con la intención del texto que intenta comunicarnos. El texto, para mí, profesora, trata sobre el sacrificio del colibrí por obtener agua, y la problemática que aborda es la escasez del agua por sequía. Así es, Pedro. ¿Se imaginan estar sin agua? En tu comunidad, ¿tienen problemas con el agua? ¿De qué manera? ¿Cómo cuidan este recurso? ¿Consideran importante que en tu hogar y comunidad se ejerza el derecho al acceso y uso del agua potable? ¿Por qué? Son preguntas para que reflexionen y dialoguen con el familiar que les acompaña, estudiantes. Hemos terminado con el segundo momento, que fue el de analizar el texto. Ahora pasamos al tercer momento. A este tercer momento lo hemos denominado reflexionamos sobre el contenido del texto. Ahora que hemos comprendido la lectura, la misión del colibrí, es momento de reflexionar sobre el contenido del texto. ¿Cómo lo haremos, profesora? Lo haremos opinando con argumentos sobre algunas ideas que extraeremos del relato. Recuerden que opinar consiste en expresar lo que se piensa sobre un tema. Toda opinión tiene validez cuando los argumentos que la sustentan son consistentes, es decir, corroboran lo dicho por uno. ¿Y cómo podemos dar a conocer nuestra opinión, profesora? Expresando tu opinión de manera clara y ordenada sobre el tema, tomando una postura a favor o en contra, de acuerdo o desacuerdo respecto a ese tema y explicando las razones. Asimismo, grábate en un audio, video u otro recurso que esté a tu alcance para compartirlo luego con tu familia. Entonces, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, es momento del reto. Tomen nota. En el texto se menciona que el dios Waytapallana solo vio al pequeño y valiente colibrí que murió de agotamiento en sus manos luego de pedirle piedad para la tierra agostada. Waytapallana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas. ¿Estás de acuerdo con el sacrificio del colibrí? ¿Qué opinión tienes sobre ello? ¿Por qué? ¿Consideras importante tener acceso al agua? ¿Por qué? Ya tenemos anotado todo lo que haremos, profesora. Opinar a partir de las ideas extraídas del texto. Así es, Fátima. Pedro y todos los estudiantes que nos están escuchando, recuerden opinar considerando el impacto que puede tener la escasez del agua en nuestras vidas. Sé que lo harán muy bien. Tendrán unos minutos. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, hemos concluido
con la ruta de la actividad. Recuerda que para poder opinar, primero hay que comprender el sentido global del texto. Si no has logrado concluir el reto, terminando el programa, deberás hacerlo. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿de qué manera expresar tus ideas sobre la importancia del agua te ayudará a practicar la habilidad de opinar? Para que complementes lo aprendido el día de hoy respecto a seguir practicando la habilidad de opinar, les invito a leer lo siguiente. Para primero de secundaria, la ficha de autoaprendizaje Comunicación 1, ficha 1 de autoaprendizaje denominada Tiempos de sequía, páginas del 5 al 10. Para segundo de secundaria, la ficha de autoaprendizaje Comunicación 2, ficha 3 de autoaprendizaje denominada Depende de cómo lo mires, páginas 17 al 22. Estas lecturas les ayudarán a afianzar sus aprendizajes. Profesora, podemos compartir nuestras opiniones acerca del contenido de las lecturas con nuestros familiares y a seguir investigando sobre la importancia de tener acceso al agua potable como un derecho fundamental. Pregúntales también a ellos sus puntos de vista sobre el tema. Así es, Pedro. El escuchar también las opiniones de los demás te permitirá interactuar con la persona sobre el tema. Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, comparte tu opinión que grabaste en un audio o video con tu profesor o profesora y dialoga con él o ella sobre el tema. Padre de familia, intercambia opiniones con tu hijo o hija respecto a lo que ha leído sobre la leyenda La misión del colibrí en relación a la escasez del agua. Pregúntenles qué ideas del texto les llamaron más su atención y cómo lo relacionan respecto al acceso al agua que tienen en la casa y la comunidad. Escucha sus opiniones e intercambia ideas con él o ella para que sigan practicando su habilidad de opinar. Docente, dialoga con tus estudiantes sobre lo trabajado el día de hoy. Escucha el audio, video u otro recurso en donde expresa su opinión y bríndales retroalimentación respecto al tema, a la claridad con que transmite sus ideas, a su postura y a las razones en las que se basa al opinar. Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, esperamos que este programa te siga fortaleciendo tus competencias comunicativas. Les invito a revisar sus cuadernos de trabajos y buscar lecturas respecto al derecho al acceso al agua potable y otros que les puedan interesar. Disfruten de la lectura.